Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirnos en un tema que creo que a muchos nos toca de cerca, un tema que nos invita a reflexionar sobre el poder de las personas que nos acompañan en nuestro camino. Hoy vamos a hablar de algo que me parece fundamental, algo que siento que marca una diferencia gigante en nuestras vidas, y es, el mayor apoyo, la clave de todo. Sí, así es, el título de hoy no es una exageración, vamos a desgranar porque el apoyo de las personas que queremos y que creen en nosotros puede ser verdaderamente el motor que lo mueve todo. Y antes de meternos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a este canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, ¿están listos para empezar? El concepto de mayor apoyo puede sonar abstracto, pero en realidad se manifiesta en muchísimas facetas de nuestra vida. Piensen por un momento en aquellas metas que se han propuesto, ya sean grandes o pequeñas. ¿Quiénes fueron las primeras personas en las que pensaron? ¿Quiénes les dieron ese empujoncito inicial, esa palabra de aliento cuando las dudas empezaron a aparecer? Muy probablemente estas personas son las que hoy definimos como nuestro mayor apoyo. No se trata solo de tener a alguien a nuestro lado, se trata de tener a alguien que nos impulse, que crea en nuestro potencial incluso cuando nosotros mismos flaqueamos, y que celebre nuestras victorias como si fueran propias. Este tipo de apoyo es como un combustible, esa energía extra que necesitamos para superar obstáculos, para levantarnos después de una caída, para seguir adelante cuando el camino se pone difícil. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Quiénes conforman este círculo de mayor apoyo? Pues bien, puede ser nuestra familia, nuestros amigos de toda la vida, nuestra pareja, un mentor, incluso compañeros de trabajo con los que hemos forjado una conexión especial. La clave está en la calidad de la relación, en la confianza mutua, en la empatía y en la honestidad. El verdadero apoyo no es solo decir, puedes hacerlo, es también ofrecer soluciones, escuchar atentamente nuestras preocupaciones sin juzgar, y estar ahí, presentes, en los momentos buenos y en los no tan buenos. Imaginen intentar escalar una montaña solos, sin nadie que les dé una cuerda, sin nadie que les anime desde abajo, sin nadie que les ofrezca agua. La experiencia sería muchísimo más dura, ¿verdad? Pues así es como funciona en la vida. Una de las razones por las que el apoyo es tan crucial es porque nos proporciona esa validación externa que, seamos sinceros, a veces necesitamos. Cuando alguien en quien confiamos nos dice que ve potencial en nosotros, que cree en nuestras ideas, que admira nuestra determinación, esto refuerza nuestra propia autoconfianza. Es como un espejo que nos devuelve una imagen más positiva de nosotros mismos. Y esta confianza es la que nos da el coraje para tomar riesgos calculados, para salir de nuestra zona de confort y para perseguir esos sueños que parecían inalcanzables. Pensemos en los momentos de fracaso. Todos los hemos tenido y todos los tendremos. Son inevitables en el proceso de crecimiento. Es en estos momentos de desilusión, de sentir que todo se desmorona, donde el mayor apoyo se vuelve oro puro. No se trata de que nos digan que no pasa nada, sino de que nos ayuden a entender que salió mal, a aprender de nuestros errores y, lo más importante, a levantarnos y volver a intentarlo. Un buen apoyo no minimiza el dolor de la derrota, pero sí nos recuerda nuestra fortaleza interior y nos alienta a seguir adelante. Es la mano que te ayuda a ponerte de pie, no la que te dice que te quedes en el suelo. Además, el apoyo social juega un papel fundamental en nuestra salud mental y bienestar general. Sentirse conectado, sentirse comprendido, saber que hay personas que se preocupan por ti, reduce el estrés, la ansiedad y la sensación de soledad. En un mundo que a veces puede parecer muy individualista, tener una red de apoyo sólida es un bálsamo para el alma. Nos da la seguridad de que no estamos solos en nuestras batallas. Y hablemos de la motivación intrínseca versus extrínseca. Si bien es importante tener esa chispa interna que nos impulsa, el apoyo externo puede ser un gran catalizador. Cuando vemos que nuestros esfuerzos son reconocidos y valorados por otros, esto puede aumentar nuestra motivación para seguir esforzándonos. Es un ciclo virtuoso, trabajamos duro, recibimos apoyo, nos sentimos motivados a trabajar aún más duro. Consideren las diferentes etapas de la vida. En la infancia, el apoyo de los padres es fundamental para el desarrollo emocional y social.
En la adolescencia. El apoyo de los amigos se vuelve crucial para la formación de la identidad. En la adultez, el apoyo de la pareja, la familia y los amigos nos ayuda a navegar los desafíos de la carrera, las relaciones y la vida en general. Cada etapa tiene sus propias necesidades de apoyo, y saber identificar y cultivar estas relaciones es una habilidad invaluable. Ahora, ¿cómo podemos identificar y nutrir a nuestro mayor apoyo? Primero, debemos ser conscientes de quiénes son esas personas en nuestra vida. A veces damos por sentado el apoyo que recibimos. Dediquen un tiempo a reflexionar sobre quiénes son esas personas que siempre están ahí, que les escuchan, que les animan, que les hacen sentir bien consigo mismos. Una vez identificados, es crucial cultivar esas relaciones. Esto significa reciprocidad. El apoyo no es una calle de un solo sentido. Ofrezcan su propio apoyo a quienes lo necesiten. Escuchen activamente, estén presentes, demuestren aprecio y gratitud. Un simple gracias o un gesto de agradecimiento pueden hacer maravillas. Otro aspecto importante es la comunicación. No esperen que las personas adivinen lo que necesitamos. Comuniquen sus sentimientos, sus miedos, sus sueños. Ser transparentes con nuestro círculo de apoyo nos permite recibir la ayuda que realmente necesitamos. Y no teman pedir ayuda. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es reconocer que somos humanos y que a veces necesitamos una mano extra. Y aquí viene un punto clave: no todo el mundo tiene que ser nuestro mayor apoyo. Es importante ser selectivos y rodearnos de personas que nos eleven, que nos inspiren y que nos aporten valor. A veces incluso personas que amamos pueden no ser el tipo de apoyo que necesitamos en un momento dado. Es válido tener diferentes círculos de apoyo para diferentes aspectos de nuestra vida. Pensemos en el impacto de tener un mayor apoyo en nuestra salud física. Cuando estamos estresados o deprimidos, esto puede tener un impacto negativo en nuestra salud. Pero tener un sistema de apoyo sólido puede ayudarnos a gestionar el estrés, a tomar decisiones más saludables y a recuperarnos más rápido de enfermedades. Es una conexión directa entre nuestra red de apoyo y nuestro bienestar físico. Además, el mayor apoyo nos ayuda a desarrollar resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad. Y cuando tenemos personas que creen en nosotros y nos animan, somos más propensos a desarrollar esta cualidad. Nos sentimos más capaces de enfrentar los desafíos y de superarlos. Consideren también el poder de la inspiración. A menudo nuestro mayor apoyo son personas que han logrado cosas increíbles, personas que nos inspiran a ser mejores, a ir más allá de nuestros límites. Ver a alguien cercano a nosotros triunfar puede ser un gran motivador. Nos dice que es posible, que nosotros también podemos lograrlo. En resumen, la clave de todo, ese factor que marca una diferencia abismal en nuestras vidas, es sin duda el apoyo de las personas que nos quieren y creen en nosotros. Son ese faro en la tormenta, esa fuerza que nos impulsa, ese refugio seguro cuando el mundo se vuelve un poco demasiado complicado. El mayor apoyo nos da confianza, nos ayuda a superar los fracasos, mejora nuestro bienestar mental y físico, y nos inspira a ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que en lugar de simplemente esperar a recibir apoyo, seamos también esa persona de apoyo para otros. Cultivemos estas relaciones con gratitud, comunicación y reciprocidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan encontrado esta reflexión valiosa y que les sirva de inspiración para valorar y nutrir esas relaciones tan especiales en sus vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quiénes son las personas que consideran su mayor apoyo? ¿Cómo les han ayudado en su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.